Bienvenido al draft de la NBA 2014. Hemos pasado mucho tiempo hablando de esto. ¿Qué deberían hacer los Cavs con la elección? Creo que Wiggins será un excelente jugador de la NBA, pero Parker es la apuesta segura. El draft de 2014 es el ejemplo clásico de un draft donde los jugadores que se esperaba que fueran superestrellas que cambiaran la franquicia no lo fueron. Y mientras que la cima de la clase estaba llena de prospectos que no cumplían con las expectativas y jugadores de rol, la joya más grande de esta clase ocurrió hasta el número 41, en medio de un comercial de Taco Bell, ni más ni menos. Sin embargo, en el momento del draft, la clase del 2014 fue considerada como uno de los mejores grupos de prospectos en mucho tiempo, desde el potencial sobrenatural de Wiggins y Parker hasta Joel Embiid, un centro de proyecto que comenzó a jugar al baloncesto tarde en la vida, pero tenía un dominio natural del juego que hizo que los equipos se preguntaran, ¿debería ser la primera elección? La clase estuvo llena de sorpresas, con jugadores claves seleccionados tarde en el tablero, mientras que en la cima hubo más decepción de lo esperado. Así que en este video, echemos un vistazo a una de las clases de draft más icónicas de la década de los 2010, y la montaña rusa de un viaje por el que pasaron estos jugadores. Entrando al draft de 2014, todos los titulares estaban enfocados en dos jugadores en particular, Andrew Wiggins y Jabari Parker. Quiero decir, incluso antes de que fueran seleccionados, despreciaron una rivalidad que se proyectaba tan prominente como la de Magic o Bird. Una rivalidad entre dos jugadores similares en altura, actitud y objetivo, para ser la nueva estrella del baloncesto. Lamentablemente conocemos el desarrollo de sus carreras. Mientras Wiggins pasó años en Minnesota con luz verde para hacer lo que quisiera, cuando quisiera, nunca se convirtió en una opción legítima número 1, o en la superestrella que la mayoría de los ojeadores predijeron que se convertiría. Quizás el hecho de que los Wolves fueran un absoluto desastre de equipo durante ese tiempo tampoco ayudó a su progresión. Pero había demasiados defectos en su juego, y durante mucho tiempo se le vio como nada más que un delantero hiperatlético, que era un tirador irregular y un tomador de decisiones aún peor, sin habilidades de juego en equipo. No fue hasta un traspaso a Golden State donde encontró su nicho, y revitalizó su carrera como una potencia defensiva. Conduce sobre Wiggins, tiro de despegue bloqueado por Wiggins. Se podría argumentar que Wiggins fue el segundo jugador más valioso en la carrera de los Warriors hacia el campeonato de 2022. Incluso llegó al equipo All-Star por primera vez, como titular. Que, quiero decir, probablemente fue el titular All-Star más débil en mucho tiempo, pero aún así, merecía el reconocimiento por cómo dio un giro a su carrera. De repente, todas las personas que gritaban fracaso en el fondo enmudecieron. Lamentablemente, la misma fortuna no le ocurrió a Jabari Parker. A diferencia de Wiggins, los primeros años de Parker se vieron empañados por lesiones y duras críticas a su esfuerzo y falta de condición física. Luchó con eso mentalmente, y a medida que se acumulaban las lesiones, y su defensa nunca mejoró, se consideró que Parker era demasiado lento, demasiado torpe, demasiado letárgico para jugar a nivel de la NBA. Es por eso que, a la edad de 26 años, quedó fuera de la NBA. Y a pesar de numerosos intentos de hacer un regreso, aún no ha sucedido. No es inusual ver a prospectos sobrevalorados desaparecer velozmente cuando se evidencia que sus habilidades no se ajustan al juego actual de la NBA. Sin embargo, es raro ver a dos prospectos, los mejores de la clase, con tanta anticipación, y aún así, ninguno estuvo a la altura. Pero está bien, Joel Embiid, la tercera elección del draft, ciertamente lo compensó. Los Philadelphia 76ers seleccionan a Joel Embiid de Yaoundé, Camerún. Los Philadelphia 76ers tenían ambiciones y metas como los otros equipos. Su estrategia: perder a propósito usando jugadores de la G-League que no pertenecen a la NBA. Por años, usaron esta táctica para obtener varias selecciones altas en el draft. Pero cuando todo se reduce de como 8 selecciones entre los 10 primeros, Embiid fue el único que resultó y tuvo éxito. Has escuchado que digo en este canal la frase carrera de montaña rusa bastante a menudo. Es una de mis cosas favoritas para decir,
y no hay mejor manera de describir la carrera de Embiid que esta frase. Por un lado, es un centro dominante de todos los tiempos, un antiguo jugador. Más valioso con su tamaño bruto, fuerza, habilidad y destreza defensiva, que solo puede ser igualado por un puñado de jugadores en la historia. Por otro lado, sus recurrentes lesiones de rodilla han sido el azote de su existencia. Sus lesiones en general en la parte inferior del cuerpo han sido duras. Se perdió sus primeros 2 años después de ser reclutado, y aún logró producir inmediatamente cuando pisó la cancha por primera vez. Tan dominante como es, o era, en su apogeo, hay una parte decente de la base de fans que no le gusta, ya sea por sus trucos de simulación o sus movimientos imprudentes. No creo que haya una superestrella tan polarizante como Embiid en la generación moderna. Es similar a la versión central de James Harden, quien también fue muy polarizante en su momento por su estilo de juego. De los 3 primeros en esta clase, Embiid definitivamente realizó la mayor parte del trabajo duro. Si su carrera hubiera terminado antes, podría haber sido el peor top 3 de la década. Embiid lo salvó de serlo. En el número 4, no es otro que el 2 veces robado campeón de mates, Aaron Gordon. Lo ubico en una categoría similar a Wiggins, ya que en sus inicios lucía desorientado en Orlando. Lo querían y necesitaban que hiciera demasiado, y experimentaron con su conjunto de habilidades de numerosas maneras, como probándolo como el anotador principal, luego intentándolo como un alero base, y luego dándole luz verde para crear sus propios tiros. Aunque Gordon es decente en la mayoría de estas cosas, nunca fueron sus fortalezas. No fue hasta que llegó a Denver cuando Nikola Jokic desbloqueó su verdadero poder. Mates. Preparando la mesa para Gordon. Sabíamos que Gordon era genial en mates, pero al jugar con un pasador estelar como Jokic, ya no necesita hacer todo lo que hacía en Orlando. Ahora puede enfocarse en sus fortalezas, como posicionarse bien abajo y acertar la mayoría de sus tiros al aro. En Denver, mejoró sus tiros en el área restringida de 1/3 a más de la mitad. Junto con su cambio en la selección de tiros, aumentó notablemente su eficiencia. Recuerda en Orlando cómo a veces parecía que estaba tomando tiros al nivel de Kobe, desvanecimientos difíciles y disputados, con una mano en su cara. Era una lucha para anotar, y estaba abrumado por todo lo que se le pedía hacer. Creo que Gordon es el ejemplo perfecto de un jugador que nunca fue un fracaso para empezar, pero si te eligen en un equipo que te pone en el papel equivocado, nunca vas a tener éxito. A veces, un cambio de escenario es todo lo que se necesita para que un jugador alcance su máximo potencial. La quinta elección, Dante Exum, desafortunadamente se encontró al borde de una salida de la NBA justo cuando comenzó su carrera. Sus lesiones, su suerte fue sorprendentemente mala, ya que aparentemente se lastimó en cada oportunidad cuando parecía que estaba progresando. Fue un contratiempo tras contratiempo tras contratiempo en Utah. En papel, este tipo era un unicornio, un base de 6'6" que se comparaba con gente como Penny Hardaway y Grant Hill. Por su increíblemente versátil arsenal, una mezcla de atletismo, alta intuición de baloncesto y habilidades de pase, lo hacían parecer más sabio más allá de sus años. Exum tenía muchas fortalezas y una muy buena cabeza sobre sus hombros, pero tuvo dificultades para trasladar sus habilidades a la cancha. Por supuesto, estar constantemente en rehabilitación tampoco ayuda, y tener un tiro en salto completamente roto. 2 años, eso es lo que pasó en el extranjero. Exum recitó los momentos en los que pensó que nunca volvería a la NBA, y que su carrera había terminado así de repente. Pero después de 2 años en Europa, Exum regresó a la NBA con venganza. Ahora un veterano más maduro, con un tiro en salto que fue clave en la carrera de los Mavs hacia las finales. A su regreso, que kind of salió de la nada, respondió, obviamente, con las lesiones que ocurrieron, kind of frenaron un poco mi crecimiento. Pero nunca retrocedí de la confianza que tenía, y sabía que sí pertenezco a esta liga. La sexta elección, Marcus Smart. Lo interesante de Smart es que se convirtió en un jugador completamente diferente en la NBA en comparación con sus días en la universidad y la escuela secundaria, inicialmente atrayendo comparaciones con Dwayne Wade en el draft.
Claramente Smart no logró eso. Pero inmediatamente al unirse a los Celtics, estableció un nivel de liderazgo y jugó con el corazón en la manga en cada partido. Smart siempre fue el primero en lanzarse al suelo, el primero en llegar a la pelota suelta. La entrega y determinación que mostraba cautivó a los fanáticos de los Celtics, convirtiéndose rápidamente en su favorito. Mientras los Celtics pasaban por un periodo de transición, desde el antiguo Big Three hasta la era de Isaiah Thomas, luego la de Jason Tatum y Jaylen Brown, Smart fue fundamental no solo como líder, sino como alguien sin ego. Aceptó cualquier rol que los Celtics necesitaran que jugara. Ya sea como suplente o titular, Smart defendería a los mejores guardias rivales y haría todo lo solicitado. Aunque nunca floreció como el tipo de anotador que se proyectaba que sería, maximizó su talento como jugador de rol. Eso es algo que todos deberíamos valorar. La séptima elección es mi jugador favorito, Julius Randle. ¿Sabes qué es gracioso? Randle es la séptima elección, pero mientras hago este video, noté que es el único jugador en esta clase, además de Embiid y Jokic, que ha formado parte de un equipo All-NBA. No creo que eso vaya a cambiar, con la clase del 2014 ya con más de 10 años en sus carreras. Pero no sé cómo me siento al respecto. Supongo que estaba equivocado al pensar que esta clase era más fuerte de lo que pensaba. En realidad, muestra lo débil que es esta clase. En cuanto a logros personales, Jokic y Embiid están cargando con toda la clase. Aún así, en la séptima elección, Randle ha rendido mejor que casi todos los demás por delante de él, salvo Embiid. Incluso los mejores jugadores de esta clase han sido bastante polarizantes. Y Randle no es la excepción. Sus momentos más altos son igualados por sus más bajos. De hecho, su proyección antes del draft coincidía con el tipo de jugador en el que se convirtió. Un ala pívot extremadamente habilidoso, con un arsenal ofensivo completo, raro y único. Sin embargo, su toma de decisiones y capacidad para maximizar sus habilidades siempre ha sido irregular. No estoy seguro de que lo logre. Me refiero a las selecciones del 8 al 12. No hay mucho que discutir aquí. 5 jugadores que han sido jugadores de rol durante una década, algunos de los cuales ya están fuera de la NBA. De estos 5 chicos, diría que Elfrid Payton tenía la mayor posibilidad de convertirse en algo más. Por un corto tiempo, fue uno de los mejores pasadores de la liga, y ese tipo de visión lo separa de los demás en esta lista. Tras 2 o 3 años fuera de la liga, regresó y firmó con los Pelícanos, logrando aleatoriamente un juego con 21 asistencias. A pesar de esto, jugó para equipos terribles durante su carrera, llegando a los playoffs solo 2 veces en 10 temporadas. Pienso que se vería bien como base suplente en un equipo contendiente, pero nunca ha tenido la oportunidad. Payton es sin duda muy hábil e inteligente. Simplemente aún no ha hallado la oportunidad adecuada. En el número 13, Zach LaVine. En mi opinión, sigue siendo el escolta más subestimado de la era moderna, ignorado por años. Zach LaVine, y cuidado abajo. En Minnesota, primero ganó reconocimiento por ser la pieza clave que los Bulls obtuvieron a cambio de Jimmy Butler. Con la salida de Jimmy un año después, los Wolves básicamente perdieron a LaVine por nada. En Chicago, se convirtió en la opción principal del equipo, mostrando un nivel de tiro que rivaliza con los mejores tiradores de todos los tiempos. Si tuviera que apostar por un jugador capaz de ganar tanto un concurso de clavadas como uno de triples, elegiría a LaVine. Sin embargo, a pesar de jugar en Chicago durante mucho tiempo y como los Bulls clasificados no, 1 o cerca del no, 1 en asistencia durante años, la producción constante de LaVine fue opacada. Nadie se dio cuenta de que su temporada 2024-25 ha sido la mejor temporada de tiro que ha tenido. Es lo que sucede cuando tu equipo es perennemente mediocre, siempre luchando por un lugar en los play-ins. Ahora, con LaVine como la 13ª elección, sería la última estrella de este grupo de draft, hasta Jokic en la 41ª elección. Entre estas 28 elecciones, tienes una mezcla de jugadores de rol como TJ Warren, Jusuf Nurkic, Gary Harris, Rodney Hood, Clint Capella, Bogdan Bogdanovic, Kyle Anderson, Joe Harris, quien incluso lideró la liga en porcentaje de 3 puntos en un momento, Spencer Dinwiddie y Jeremy Grant.
Ninguno de estos jugadores ha hecho nunca ningún equipo de la NBA, defensivo o estrella, pero han pasado muchos años como jugadores de rol productivos para sus respectivos equipos. Curiosamente, la mina de oro de esta clase vino en medio del draft, desde mediados hasta finales de la primera ronda, hasta las primeras elecciones de la segunda ronda. Estos jugadores han producido más que la mayoría de las selecciones de lotería, y si no fuera por estos chicos, el draft de 2014 sería sin duda el peor de la década. Pero debido a la sorprendente cantidad de profundidad, no es lo peor de la década. Eso nos lleva a la 41ª elección. Aquí hay un dato curioso. Al momento de este video, el total acumulado de selecciones de estrellas de esta clase es 20. En total, la NBA cuenta con 13 selecciones. Jokic y Embiid combinan para 14 de esas 20 selecciones de estrellas, y 11 de esas 13 selecciones de todo la NBA. Estos dos chicos están cargando con toda la clase. Y si observamos a los MVPs, conocemos su apariencia. Los 4 MVPs están entre estos dos. Aunque al final de sus carreras, Jokic seguramente tendrá un par más, y la separación entre él y el resto del draft se hará más grande cada año. Es curioso, cuando ocurrió este draft, la mayoría pensaba que sería un draft de dos hombres, pero entre Wiggins y Parker, no estos dos revolucionarios pivots. Embiid parecía un prospecto de alto riesgo. Debido a su gran tamaño, era igual de probable que se convirtiera en el próximo Hakeem Olajuwon, como que se convirtiera en el próximo Hashim Thabit. Jokic, sin embargo, nadie lo vio venir desde una milla de distancia. Los ojeadores solo vieron a un europeo lento y regordete con un salto vertical de 5 pulgadas. Uno podría decir que Embiid ha alcanzado su máximo potencial, y Jokic ha superado cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. Entonces, después de Jokic, las últimas 20 selecciones de la clase, quiero decir, realmente no destacó nada. Estaba Jordan Clarkson en el número 46, otro gran robo para una selección de segunda ronda. Oh, y quién puede olvidar el greatest of all time, hermano Nepo, Panasas Adetokounmpo. Esa fue la clase del draft de la NBA de 2014. En general, en cuanto a estrellas y reconocimientos individuales, fue una clase muy superficial. 2 superestrellas encabezaron esta clase y la salvaron de ser horrible. En general, mucha decepción en las primeras 15 selecciones. Muchos de esos jugadores podrían haber tenido una carrera profesional distinta si hubieran sido elegidos por un equipo en una mejor situación. No obstante, solo por contar con Jokic, nunca se considerará una mala clase. Esta clase siempre será recordada, la mejor segunda opción de la historia. Con lo avanzado del scouting actual, es difícil ignorar a otro jugador como él. Mantendrá ese honor por mucho tiempo. Gracias por ver. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Dónde ubicas el draft de 2014 entre las clases de los 2010? ¿En el medio o en el extremo inferior? ¿Qué opinas al respecto? Deja tus comentarios. Ojalá disfruten el video. Nos vemos la próxima vez. Paz y gracias.